tomar contacto a esta hora, 7:24 de la mañana, con Libardo Buitrago, analista internacional que nos ha estado acompañando durante toda esta semana para conversar sobre esto y preguntarle por una información muy reciente, Pato Isel, que habría dado a conocer el Times sobre algunos atentados a los que ha sobrevivido el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que ya habíamos tenido información sobre esto, que habían algunas personas del ejército ruso que lo estaban asediando. ¿Qué se sabe de esto? ¿Cuáles son las certezas que hay al respecto, Libardo? Muy buenos días. Muy buenos días, gusto de saludarte, Vivi. Patricio, el diario The Times ha publicado esta mañana en su sección política que el presidente de Ucrania, Zelensky, habría sufrido 3 intentos de asesinato. De acuerdo a la crónica que han recogido ellos, mencionan que Zelensky está siendo buscado en Kiev por 2 equipos que han llegado, uno desde Rusia con unos milicianos que están allí y otro también desde Rusia con chechenos. Son 2 comandos y habría sobrevivido ya a 3 intentos que estuvieron muy cerca de poder alcanzar el objetivo, de acuerdo a la crónica. Ahora, eso revela, por supuesto, el alto valor estratégico que tiene Zelensky para el presidente Vladimir Putin. Uno de los objetivos que se ha diseñado en esta campaña es precisamente eliminar la figura de Zelensky. Lo están acusando de ser un nazi, que es la primera condición. De hecho, ayer en la mesa de diálogo se volvió a insistir en que Ucrania, para seguir avanzando en estos diálogos, tiene que desnazificar el país, lo que significa en términos prácticos que la figura del presidente Zelensky tenga que renunciar. El reporte periodístico que ya está recogiéndose a nivel mundial lo que habla es que los que están buscando a Zelensky continúan dándose vuelta por Kiev, que a la espera que tengan una oportunidad para atentar contra el presidente. Ahora, el equipo de seguridad se ha reforzado y las salidas que tiene Zelensky en terreno son supervisadas, son consideradas como de alto riesgo y por lo tanto esta irrupción de salir a las calles, como en algún momento, se van a ver muy restringidas por los próximos días ante la evidencia de que hay a lo menos 2 comandos más o menos integrados por 50 efectivos que están buscando la cabeza de Zelensky para eliminarlo. Libardo, ¿cómo está? Muy buenos días. Patricio Angulo por acá. Le quería consultar con respecto, por una parte, a las declaraciones que ayer entregaba el presidente ruso Vladimir Putin y lo que ha ocurrido durante estas últimas horas. Ayer el presidente ruso decía que todo marcha de acuerdo a lo planificado. Y durante estas últimas horas la atención se ha centrado en un incendio, en un ataque a una central nuclear en el sureste de Ucrania. ¿Habría estado eso entonces dentro de lo planificado? Y además, ¿cómo interpretar este movimiento y qué señal se está dando al mundo con lo que está ocurriendo? Patricio, que el plan B que está aplicando Vladimir Putin en terreno es arrasar. Se arrasa con población civil, se arrasa con edificios, se arrasa con infraestructura, se arrasa con edificios gubernamentales y lo que no esperábamos es que las 15 centrales nucleares, uno a veces pierde un poco de perspectiva, el significado, también son objeto de este ataque. Ha llamado la atención la forma en que las tropas rusas en terreno fueron sobre Zaporizhzhia, la central más importante de Europa, que afortunadamente, de acuerdo a los últimos informes de la Agencia de Energía Atómica, el fuego que se había iniciado fue rápidamente controlado, el incendio, y que los niveles de radiación, Patricio, hasta el momento no tienen nada fuera del rango normal. Recordar que en esta central tiene 6 reactores que son capaces de producir 6.000 megawatts, que son capaces de darle energía a 4 millones de personas. Esa es la importancia, pero Ucrania tiene 15 reactores, 15 plantas nucleares que las tiene distribuidas en la parte sur, que corresponde a la que se incendió anoche, la parte del centro y la parte del noreste, que es donde están ubicadas estas plantas y sobre las cuales el mundo coloca atención por el riesgo que eso significa. Expertos con los que conversé temprano me indicaban que el problema es que si se afectara el blindaje que tiene estas capas, estas plantas tienen unas capas de contención bastante sólidas, bastante contundentes. Recordemos que el material que se utiliza es el uranio enriquecido y más componentes que contribuyen para el funcionamiento de ellas. Se utiliza por lo pronto para la energía, para la generación de energía. Desde el año de 1994, Ucrania entregó todo lo que son los armamentos nucleares que por supuesto tenía y que le habían convertido
convirtió en la tercera potencia mundial. Eso respecto a las plantas nucleares. Respecto al escenario político, ayer nos enteramos por medio del presidente Macron, que como oficiando como de vocero de Putin, mencionó que él lo que advertía después de dialogar durante hora y media con el líder ruso era que esto se iba a empeorar. Y el empeoramiento vino porque continúan machacando posiciones del sur de Ucrania, continúan golpeando en el este de la nación y por supuesto el avance lento, pero al fin y al cabo avance del convoy sobre Kiev. En ese escenario, sí, todavía lo peor no viene. ¿Y qué es lo peor? Cuando las tropas de este gran convoy que están en el norte de la capital de Kiev entre en acción, ya no solamente asediando, sino y entre por controlar o buscar el control de Kiev. Así que lo que ha dicho Putin en buena cuenta es: mis objetivos son derribar el gobierno de Zelensky. Pero ha quedado, Patricio, otro objetivo revelado, y es que ya no solamente le interesan dos tercios de Ucrania, sino que quizás a Putin le interesa controlar la totalidad del territorio ucraniano, y por eso las operaciones se están extendiendo hacia la zona occidental de esta nación. Ahora, Libardo, te habla Marianela. Buenos días. Quisiera preguntarte por cómo deja el panorama también internacional la toma de esta planta nuclear, porque pareciera que esta acción hizo reaccionar a diferentes mandatarios internacionales quienes han tenido palabras muy duras al respecto. Tú lo decías, Emmanuel Macron dijo que lo peor está por venir. Incluso el presidente de Ucrania ha calificado esto como terrorismo nuclear, y desde Estados Unidos también reaccionaron. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que incluso ellos estaban preparados para defenderse si es que el ataque se dirigía hacia ellos. Unas declaraciones que en el tono que no se habían escuchado hasta ahora, por parte de Estados Unidos por lo menos. Mané, qué gusto de saludarte. Déjame, antes de entrar en la respuesta, decir lo siguiente. El Pentágono y Moscú acaban de establecer una línea de comunicación directa. ¿Qué significa eso? Que en la práctica Washington y Moscú van a tener un canal de comunicación para evitar que haya de pronto encontronazos. O sea, ellos están por lo pronto con ese canal de comunicación dialogando, conversando, y en caso de algún contratiempo mayor tienen esa línea que ya la acaban de acordar. Bueno, yendo a lo que ha sido el impacto de esta guerra, cuando ha dicho Vladimir Putin, voy con todo, es con todo. Lo que no nos imaginábamos, que los códigos de las guerras tienen sus códigos, tienen sus cosas. Primero, no se atacará a población civil. Putin le había ofrecido a Emmanuel Macron en una conversación anterior que iba a respetar la población civil, y eso no ha ocurrido. Dijo lo siguiente, además, que se iba a mantener a salvo lo que eran los puntos vitales para Ucrania, en este caso lo que es una central nuclear, por lo que significa, lo que dicen los expertos es que en caso de generarse una radiación en esta planta, que hasta el momento no se ha generado, es un 50% más de lo de Chernobyl. Recordemos que Chernobyl, al provocar todo el desastre que causó, fueron casi 10.000 personas fallecidas, 142.000 kilómetros cuadrados, que duró toda la órbita de influencia de la radiación, con lo que generó para habitantes que hasta el día de hoy padecen cáncer producto de esa radiación. Entonces, ¿cómo garantizar que las plantas nucleares no van a ser objetivo de guerra? Anoche lo fueron. Bueno, me imagino yo que la Agencia de Energía Atómica, que Naciones Unidas y que todos los organismos competentes le van a advertir nuevamente de manera severa al presidente Putin los cuidados que se tienen que tener respecto a estas plantas, porque se generaría una catástrofe de dimensiones impredecibles si es que acaso el blindaje que contienen estos reactores se llegara a quebrar producto de los ataques que se están haciendo sobre estas plantas, Mané. Libardo, buenos días, le habla Isel Guerra. Hay aquí informes de inteligencia en un comienzo que señalaban que Vladimir Putin iba a lograr sus objetivos en los primeros días de esta guerra. Hablaban incluso desde el 2 de marzo, pero ya llevamos 9 días de guerra incesante en Ucrania. Sobre todo en los últimos 2 días los bombardeos han intensificado, sobre todo en ciudades como Mariupol. ¿Cómo podemos interpretar los últimos movimientos de Vladimir Putin ya con este ataque que se registró esta madrugada del día viernes? Estamos hablando de un Putin que, podríamos decir, está acelerando al no ver cómo sus objetivos se cumplen rápidamente. Isel, plan B. Si el plan A
que era una guerra relámpago de 48 a 72 horas, no funcionó. Y no funcionó por lo siguiente: en el diseño estratégico puesto en el teatro de operaciones, lo que habían pensado los generales que están dirigiendo esta operación era que con el ingreso de las tropas terrestres y algún bombardeo de ablandamiento, bastaba para que la conmoción al interior de Ucrania fuera tal que inclusive el alto mando ucraniano revelara o sacara del poder al presidente Zelensky. Ese era un poco los códigos que había manejado Putin. Decía, mire, entramos rápidamente, hacemos las operaciones por el este, concentramos ataques sobre la capital, y ante advertir que vamos a ir con todo, aquí entonces se van a precipitar hechos políticos. Uno de ellos es sacar del poder al presidente Zelensky. Como pasadas las 48 primeras horas y 72, y pasaron los días, y hoy estamos en el 9º, como eso no funcionó, Putin rápidamente dice a los militares: golpe de Estado contra Zelensky. La semana pasada, hoy hace 8 días, pedía golpe de Estado. Como no hubo el golpe de Estado tampoco, entonces tienen que rediseñar la guerra y hacer un plan B. Y el plan B consiste en que se ha demorado mucho el ingreso de todas las tropas, de los 200.000 efectivos desplegados sobre Ucrania, para intentar alcanzar el objetivo de tomarse el poder, que es lo que principalmente está pensando Putin. Y ha diseñado una pinza que va por el sur de Ucrania, en donde han logrado, sí, algunos triunfos, como tomar las tropas rusas la ciudad de Kherson, que es muy estratégica porque ahí está la línea del agua. Y ahora el objetivo durante esta estrategia redefinida con el plan B es machacar las ciudades principales para intentar buscar lo siguiente, Isela: el rendimiento y la rendición del presidente Zelensky. A eso obedece esta estrategia que estamos observando, para ver en qué momento se quiebra la voluntad del presidente y renuncia. Pero lo que estamos observando es que eso no va a pasar. Zelensky se convirtió en el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, está liderando la oposición y la resistencia. No ha sido fácil los desplazamientos, y lo peor aún es que este convoy que está asediando a Kiev solamente está a 25 kilómetros, pero hace 3 días estaba a 30. O sea, quiere decir que en 24 horas tan solo ha logrado avanzar 5 kilómetros en su objetivo, que es sitiar Kiev, para luego hacer una operación de ir a pelear una batalla de calle a calle sobre la capital, en la búsqueda del presidente Zelensky y en la búsqueda de intentar controlar ahora sí políticamente a Ucrania. Libardo, con respecto a esta segunda reunión de negociaciones, no hay un alto al fuego por ahora, pero sí se llega a un acuerdo que tiene que ver con abrir un corredor humanitario. ¿Es un avance importante? ¿Es un punto de partida para poder destrabar este conflicto? De acuerdo a los últimos acontecimientos, a los últimos movimientos que hemos visto, ¿podría haber una salida diplomática a esto? Todavía la salida diplomática está muy lejos, Patricio, por lo siguiente. Ayer, cuando se reunieron las dos partes, primero, las delegaciones redujeron el número de participantes. En la primera ronda habían 10 representantes por cada uno de los bandos. Ayer solamente habían 5. Y llegaron con las siguientes tesis para trabajar en la mesa. Rusia dijo: anexión de Crimea, formalizarla, la traspasan a la Federación Rusa. Eso es nuestro, dicen los rusos. Segundo, la desnazificación del país, o sea, siguen insistiendo en la renuncia del presidente Zelensky y su equipo de trabajo. Y tercero, la desmilitarización de Ucrania. Llega Ucrania, a su vez, con los siguientes puntos, Patricio, a la mesa de negociaciones: alto al fuego, retiro de las tropas rusas a las fronteras antes del inicio de las hostilidades, y la creación de un corredor humanitario. Lo único que ayer se pudo sacar fue el corredor humanitario. Ese corredor humanitario está dado para que en algunas áreas de Ucrania, en donde están muy complejos los combates, pueda salir la población civil. Es un incipiente avance, en buena cuenta, incipiente, pero lo es. Ahora, puesto en el escenario de proyectar este fin de semana, la paz y la negociación no es el lenguaje que se está hablando en Ucrania. Se está hablando de agresión, se está hablando de guerra, se está hablando de consolidación de posiciones y se está hablando de defensa. Y más bien lo que estamos observando, Patricio, Mané y Cel, es que lo que están haciendo los ucranianos hoy es cortar puentes
cortar algunas rutas para que el avance de las tropas rusas sea mucho más efectivo. Pero ya hay analistas europeos que están advirtiendo que quizás el escenario de una guerra larga podría venirse en el horizonte. Si eso lo aprecian los militares rusos, lo que podrían hacer es mayor agravamiento, infringir un mayor castigo a los ucranianos, intentando un avance que hasta el momento efectivamente no están logrando en el terreno. Si yo calculo lo que están dominando al día de hoy con el territorio total de Ucrania, diría Patricio que los rusos están tan solo controlando entre un 8 y un 10% del territorio ucraniano y que hay un puerto marítimo, Mariupol, al sur, que sale al Mar Azov, que tiene 200.000 habitantes, sometido hace 5 días a un brutal castigo, sin luz, sin agua, sin energía, con el frío que está haciendo en Ucrania de 0 grados, la población aguantando y soportando fríos, apartando de todo eso, pero soportando el asedio. Le ha resultado muy duro a las tropas rusas poder tomar eso. Y hay un cambio, es que ha entrado la marina rusa, sobre todo ahora amenazando a Odessa, que es el próximo objetivo que se han trazado en el sur de Ucrania. Bien, Libardo, le agradecemos esta comunicación, el contacto y además este análisis con respecto a los últimos acontecimientos en este conflicto que ya se extiende por 9 días. Vamos a quedar ahí también pendiente de qué es lo que ocurra con las reacciones de parte de Occidente, Europa, sobre el control ruso en esta planta nuclear. Bien digo. Muchas gracias, que tenga buen día. Que tenga buen día. Un abrazo, Mané, un abrazo, Isel, un abrazo, Patricio, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de semana.